El Evangelio nos regala la buena nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Domingo 25 de abril. Primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro, lleno de Espíritu Santo, dijo: Jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a este hombre. Pues que quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido en nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre se presenta este sano ante vosotros. Jesús es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede salvar. Bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el cuarto domingo del tiempo de Pascua, la Iglesia nos presenta una imagen que nos permite conocer de manera más precisa quién es Jesucristo. Recordemos que la semana anterior la Iglesia también nos proponía en el discurso del pan de vida aquella palabra que decía: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el pan de la vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo lo resucitaré el último día. Y ahora, en este domingo, nos está diciendo: yo soy
el buen pastor, que da la vida por sus ovejas, que las conoce y ellas lo conocen a Él. Hay una característica que une estos textos y es el yo soy. Recordemos que en el Éxodo, cuando Moisés se encuentra con la manifestación de Dios en la zarza ardiente, Yahvé Dios se manifiesta y le dice: yo soy el que soy. Asimismo Jesucristo entonces le ha dicho a sus apóstoles cuando estaba con ellos y caminaba entre ellos en el mundo que Él es decir, Él es Dios, y un Dios que es pastor, que vino a la tierra a hacerse hombre para pastorear a los hombres hacia los pastos abundantes y a las corrientes tranquilas del cielo, de la morada eterna, para la cual hemos sido pensados desde la eternidad por el Padre Celestial. Así que Jesucristo se revela como Dios mismo. Estos textos del yo soy apuntan a conocer la esencia de Cristo. La iglesia está como si fuera una persona, más aún como si fuera un apóstol, un testigo que recuerda los acontecimientos vividos con su maestro. Pensemos como en aquel hombre que va repasando en su memoria domingo tras domingo lo que vivió con Jesús. Primer domingo, el testimonio de las mujeres que dicen: hemos visto a Jesucristo resucitado, que ven la tumba vacía y que ven ya los signos de la resurrección de Cristo. Segundo domingo, estando ellos reunidos con la Santísima Virgen María por miedo a los judíos, por la persecución que les significaba ser discípulos de Cristo, ven que su mismo Maestro y Señor entra en el cenáculo atravesando las puertas con un cuerpo humano, manifestando que está resucitado y es vencedor de la muerte y que da vida nueva y eterna a aquellos que lo siguen, que les da el Espíritu Santo, sopla sobre ellos y los envía a la misión de perdonar pecados, de llevar el reino de Dios al mundo, que les da la paz, que les dice Shalom, que está dispuesta a perdonar a todos aquellos que piden perdón, empezando por ellos mismos los apóstoles, que le traicionaron y le abandonaron en la hora de su pasión y de su cruz, y que les conforta en aquel momento cuando les dice que todas estas cosas tenían que pasar, lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento y en los profetas sobre Jesucristo, sobre el Mesías, para que cumpliéndose las Escrituras quedara de manifiesto que Dios es un Dios que cumple su palabra y que vence la muerte, el pecado, el sufrimiento, les da una nueva significación, un nuevo sentido, y se convierten antes como en un paso para la gran bendición de la resurrección y de la gloria del cielo para todos aquellos que se adhieren a la voluntad de Dios y que imitan a Cristo, que lo obedecen. Ahora, este mismo hombre, este mismo apóstol, que podríamos ser tú y yo, que es la Iglesia Universal, recuerda otros acontecimientos en los que estuvo presente con su Señor, cuando decía que era el pan de la vida, cuando ahora en este domingo, cuarto del tiempo de Pascua, recuerda que Él, el que dio la vida por Él, ya lo había dicho: yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Es decir, casi que cuando recuerda estas palabras de Jesucristo, seguramente en algún lugar donde Él se solía sentar a predicar, está viendo ya el Monte Calvario, ve a Jesús crucificado y hace una conexión exacta entre las palabras de Cristo y sus obras. Y ahí la maravilla de ver con claridad cómo Cristo es Rey y Señor del universo, concatenando todas sus enseñanzas y sus obras y pudiéndolas contemplar, escuchar, admirar y llevar a su vida personal. Esto se llama experiencia de Cristo, experiencia con Jesús resucitado. Precisamente este recorrido lo hicieron los apóstoles después de que recibieron el Espíritu Santo y cuando vieron a Jesucristo durante 50 días en varias oportunidades hasta que lograron entrar en el misterio de Dios y descubrieron que ese Cristo era un Cristo victorioso que está con ellos.
y que la vida de Cristo se ha de reproducir en ellos. Una vez recibiendo el Espíritu Santo en Pentecostés, fiesta que estamos esperando con ansias, pues estos apóstoles nos lo dice también hoy en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, en el testimonio de Juan y de Pedro. Son hombres valientes que antes habían huido de la pasión y de la cruz, ahora enfrentan a las autoridades judías, a los escribas y a los fariseos, a los saduceos y a las autoridades mayores del pueblo de Jerusalén, de Israel, a Anás, a Caifás, y les dicen quién es Jesucristo. Pero lo interesante de esta lectura es por qué tienen que hablar. Hablan porque estas autoridades judías han visto signos y se preguntan, ¿ustedes con qué autoridad dicen estas cosas? ¿Con qué autoridad hacen este tipo de signos y milagros? Y entonces allí, cuando el mundo se pregunta, pues el cristiano ha de responder con palabras. Es decir, cuando el mundo se pregunta por las obras del cristiano y se admira, ahí es cuando tienen mayor oportunidad de tocar el corazón de los hombres con la valentía de la predicación. Y dicen, ese es Jesucristo el Señor, por quien aquel hombre en el templo ha quedado sano, porque esa es la obra que ellos hicieron, decirle a un hombre, no tenemos oro ni plata, pero en nombre de Jesucristo te damos lo que tenemos, en nombre de Jesucristo levántate y anda. Es interesante analizar este caso de los Hechos de los Apóstoles, porque es ya la vida de Cristo aplicada a nosotros. Ellos son unos hombres que han tenido primero experiencia de Cristo resucitado, han contemplado el amor extremo de Jesucristo y de Dios Padre en ellos por medio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y esa se convierte en su mayor fuerza, y han recibido el Espíritu Santo que hace posible la presencia espiritual, real y sobrenatural de Dios en su corazón y en su interior, que los impulsa a la misión. Son hombres llenos de espíritu y tienen valentía, parresía dice en griego, capacidad de anunciar toda la verdad, con un celo enorme por la gloria de Dios y por la conversión de los pecadores. Miremos que estos hombres cuando predican están predicando un anuncio sencillo: Cristo es el Señor, el Hijo de Dios vivo, el mismo que nos dio el Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el mismo Dios de Jesucristo que lo resucitó después de haber muerto a causa de nuestros pecados, de los vuestros judíos y de los nuestros, por supuesto, y los del mundo entero, y se ha hecho salvación para quien lo obedece, para que quien cree en él se convierte y acepta el bautismo. Ese es el querigma, el anuncio sencillo pero potente de Dios en boca de hombres que salva al mundo. Entonces, hermanos, que el Señor con esta palabra nos anime, nos conforte y nos invite a tener experiencia de Él personal, a entrar en nuestro interior, a reconocer la obra de Dios, contemplando y mirando a Jesucristo y todas sus palabras y obras, para reconocer que esa palabra se ha cumplido en nosotros y que ahora somos llamados a ser como Juan, como Pedro, hombres valientes que han aprendido de sus errores en la historia, que han recibido la misericordia de Dios y que van a predicar al mundo Jesucristo para el perdón de los pecados, y que leen todos los acontecimientos de la historia a la luz de la fe. Que el Señor nos conceda su gracia y su paz. Que así sea.